¿qué tal? Bienvenidos a Fuentes Confiables. Soy José Manuel Rodríguez, hoy por mi compañero Fernando del Rincón tengo un panel de invitados de lujo. Soledad Cedro, periodista de Radio Caracol y analista política. Soledad, gracias por estar en el programa. Gracias a ti. También nos acompaña el profesor Eduardo Gamarra de la Universidad Internacional de la Florida. Profe, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. Y don Carlos Alberto Montaner, analista político, escritor, colaborador de CNN. Carlos Alberto, gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, les aclaro que este programa es grabado, así es que si hay alguna información que no se refleje en la actualización de los comentarios de nuestros invitados, les aclaro que obviamente este programa ha sido grabado antes de su emisión. La semana tuvo destacados desarrollos en la crisis política que desgasta a Venezuela. Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino, regresó al país a pesar de todas las amenazas del gobierno que combate. Guaidó regresó de forma triunfal a Venezuela de una gira por países sudamericanos. El líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional volvió en un vuelo comercial de la aerolínea Copa procedente de Panamá. En el aeropuerto de Maiquetía lo esperaban varios embajadores europeos. Uno de los embajadores que recibió a Guaidó, Daniel Kriner, de Alemania, fue declarado persona non grata. La Cancillería venezolana lo acusó de realizar actos de recurrente injerencia en contra de Venezuela y de violar las normas que rigen las relaciones diplomáticas. Para Guaidó, la expulsión del embajador es una amenaza para Alemania e instó a las naciones europeas a endurecer las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Una vez más, esta semana fue detenido un periodista en Venezuela. Se trata del reportero estadounidense Cody Whittle, periodista independiente que residía hace 4 años y medio en Caracas. Whittle fue expulsado del país. Los agentes de inteligencia que lo retuvieron y detuvieron revisaron exhaustivamente sus equipos electrónicos. Se llevaron arrestado al periodista y estuvo detenido por 12 horas. Junto con Whittle fue detenido su asistente, el ciudadano venezolano Carlos Camacho, quien también fue liberado. Una semana de muchos desarrollos noticiosos en Venezuela, pero quisiera comenzar por el más reciente. Un apagón probablemente sin precedentes en Venezuela, que ha durado muchísimo tiempo y que obviamente el gobierno de Maduro lo primero que hace es decir que se trata de un sabotaje. Comenzamos por las damas, como corresponde. Soledad, cuando hemos visto este apagón, obviamente que muchos pensamos en lo que ocurre en muchos países de América Latina, la desinversión que trae, digamos, que las infraestructuras públicas estén en estados realmente lamentables. Ahora Maduro dice se trata de un sabotaje de mis enemigos políticos. ¿Cuál es tu visión? Bueno, me parece que es inevitable pensar justamente en eso, en la falta de inversión y en la corrupción. Esto creo que es un ejemplo clarísimo de lo que la corrupción genera en nuestros países. Lo ha generado en varios lugares de América Latina y ahora lo está generando en Venezuela de manera muy visible. Durante 20 años no se invirtió el dinero que se necesitaba invertir para poder tener la infraestructura que sostiene un país, que sostiene el desarrollo de tecnologías y energético que necesita un país. Se robaron ese dinero, porque en realidad si uno se pone a controlar los libros económicos, según ellos han invertido millones y millones de dólares. Bueno, ¿dónde están esos millones de dólares? Si no se los dieron a manos ineptas, que para el caso sería lo mismo que habérselo robado. La consecuencia es esta, no hay que buscar, no hay que salir a buscar ninguna fantasía en el exterior, acusar a Marco Rubio como lo hicieron, por ejemplo. La consecuencia es, ¿qué pasa? 20 años de ineptitud, ahora lo vemos. Carlos Alberto, ¿cuál es tu óptica? Yo pienso exactamente lo mismo que piensa ella. Soledad. Que piensa Soledad. Yo creo que acusar a Marco Rubio de la muerte de los niños y de la muerte de los enfermos de diálisis es una cosa ridícula, que no tiene ningún sentido. Y pienso que efectivamente se robaron. La cifra que da Juan Guaidó es de más de 100.000 millones de dólares. Yo lo creo, porque si hay una industria que requiere unas inversiones enormes, es la industria de la generación de energía eléctrica. Constantemente hay que estar renovando, constantemente hay que hacerlo en Estados Unidos, hay que hacerlo en todas partes. Y en Venezuela no hicieron eso. Durante 20 años lo que han hecho es confiscar o nacionalizar o estatizar esas empresas, y realmente es un verdadero desastre lo que tenemos hoy en día. Llama la atención, profesor, de que en las primeras horas de este apagón ni Delcy Rodríguez ni Nicolás Maduro aparecieron en cámara. Hubo contactos telefónicos, tweets. Llamó mucho la atención de que, digamos, las personas más poderosas del país teóricamente
no aparecieran en televisión nacional, que bueno, aunque no se viese la televisión porque la verdad nadie podía verla, pero al menos que se hiciese una comparecencia, que salieran a dar la cara en televisión. ¿Le llamó esto la atención a usted? Sí llamó la atención, pero en parte era porque yo creo que ellos estaban empezando a buscar la excusa, ¿no? Porque ¿qué le dice uno a un país que está absolutamente en tinieblas? Y buscar la explicación común, que es una conspiración de parte de Estados Unidos, que ha sido un sabotaje, etcétera, es la excusa más fácil. Pero yo quiero agregar a lo que acaban de decir mis colegas, que esto también es un reflejo de algo más profundo aún, que no es solo la vergüenza de no haber invertido en una infraestructura que, a propósito, hace 20 años probablemente era líder en la región, ¿no? Pero la falta de inversión hace que se dé este desgaste, pero también hay un factor adicional. Venezuela ha sufrido una, digamos, exportación de sus técnicos, que hoy escuchaba algunas explicaciones de la crisis energética en Venezuela. Una gran parte de los que trabajaban en el sector energético están fuera, se fueron del país. Fuga de capital humano. Exacto. Entonces no es solo que no hay la inversión en infraestructura, etcétera, sino que tampoco ha habido la inversión en el capital humano que se necesita para mantener una... Bueno, imagínate lo que debe ser la planta que requiere Venezuela para mantener el país encendido, ¿no? ¿Sabes qué ha dicho? Has dicho una cosa muy importante. La generación de energía eléctrica en Caracas era ejemplar. Exacto. Era magnífica. Absolutamente. Y desapareció cuando estatizaron la compañía, la empresa. Conocí a los viejos dueños, que estaban muy orgullosos de eso, porque desde los abuelos habían hecho ya era un hombre muy mayor, claro, desde el abuelo habían empezado a trabajar en eso. Exacto. Carlos Alberto, te lo pregunto, probablemente tú tengas una respuesta frente a esto. ¿Cómo crees que se sintió el gobierno de Maduro una noche de mucha oscuridad, de mucha incertidumbre, de fallas en las comunicaciones? Las comunicaciones, la verdad, se cayeron en todos lados. Para nosotros establecer contacto con nuestra gente en Venezuela ha sido virtualmente imposible, casi imposible en 24 horas. ¿Cómo crees que el gobierno que está, imagino, bastante nervioso y asustado por las presiones internacionales, se debe haber sentido la noche del jueves? Se tiene que haber sentido en riesgo. Riesgo porque no sabían qué era lo que pasaba. No sabían si era un golpe militar, no sabían si era un sabotaje, no sabían si era la clásica incompetencia del sistema. Pero tiene que haberse sentido muy mal, porque esto es demoledor, incluso es demoledor en Cuba. Es decir, los apagones, que en Cuba le llaman hubo una época en que lo que había era un poco de electricidad, le llamaban alumbrones, porque de vez en cuando había un poco de luz. Entonces los alumbrones era el mayor terror de Raúl Castro, y por eso ellos intentaban por todos los medios tratar de generar energía eléctrica con muchas plantas. Lo que hicieron fue comprar una multitud de plantas pequeñas que eran absolutamente improductivas y que eran muy costosas, pero eso les permitía jugar con la fantasía de que podían resolver el problema. Ahora en Venezuela yo me imagino, José Manuel, que es la misma historia. Es decir, tienen que sentirse muy mal y tienen que sentirse muy en peligro. Ahora bien, han pasado otras cosas en Venezuela además del apagón. Elliot Abrams, el encargado de Estados Unidos, el delegado de Estados Unidos para Venezuela, ha dicho algo muy sintomático. Estados Unidos busca una transición pacífica. No está en los planes una intervención militar. Yo creo que cuando Abrams hace esta clarificación, deja descorazonado al venezolano de a pie que vive fuera de Venezuela y al venezolano de a pie que vive en Venezuela y que está en contra del gobierno. ¿Qué te parece esa precisión que ha hecho Estados Unidos? A ver, creo que fundamentalmente los venezolanos y todos los que estamos esperando un cambio en Venezuela tenemos cierta ansiedad, y esa ansiedad se traduce en que nos encontramos diciendo constantemente, bueno, ¿qué estamos esperando? ¿Por qué no entran? ¿Por qué no entra este ejército de coalición?
Por otro lado, también es cierto que es una decisión extremadamente grande para tomar para Estados Unidos, que ha habido antecedentes que no fueron demasiado buenos de intervenciones en otros países de la región, y que además esta es justamente la carta que se está guardando de alguna manera el régimen bajo la manga, que es asustar al pueblo, asustar todavía a algunos que están en duda y decirles, bueno, miren que acá lo que están buscando es una intervención porque se quieren quedar con nuestro país. Al decir esto, el funcionario americano de alguna manera, si bien por ahí le quita ciertas esperanzas a quienes tenemos ansiedad de ver un cambio, primero que no lo niega rotundamente, dice no son nuestros planes en este momento y no es nuestra primera opción, que no es lo mismo que decir jamás lo vamos a hacer, pero por otro lado le quita cierto argumento a Nicolás Maduro, que en este momento sencillamente lo que está haciendo es generar un monstruo gigante que es Estados Unidos frente a la gente y decirle, miren que si no están conmigo se van a dejar robar el país. Bueno, ese argumento se lo está quitando. Diego Barry me decía el jueves en conclusiones que cree que se necesita una intervención militar porque esta precisamente ayudaría a salvar vidas y que eso lo había visto en otros países como el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU en su momento. ¿Qué es lo que opinas sobre estas declaraciones? Mira, yo te diría lo siguiente. La declaración de Elliot Abrams salió porque unos comediantes rusos le hicieron una broma. Él pensaba que estaba hablando con unos políticos suizos, ¿no? En la que él aclara que toda la declaración respecto al uso militar era una operación psicológica. Querían tener un impacto psicológico sobre el régimen de Maduro. Lo tuvieron. Yo creo que sí genera un miedo en Venezuela la posibilidad de una intervención norteamericana. Pero yo creo, y creo que lo responsable es, yo supongo que hay escenarios militares, que el Comando Sur está haciendo lo que hacen los militares, que las agencias de inteligencia también están haciendo sus escenarios, pero yo no creo que haya un escenario creíble de intervención militar norteamericana. O sea, simplemente solo pensando que estamos en este momento bombardeando, ¿no?, vía drones o lo que sea, en 9 países del mundo, ¿no? Que tenemos unos compromisos enormes y que el presidente, a pesar de todo, ¿no?, hizo campaña, no sobre más intervención, sino menos intervención. Entonces yo creo que lo responsable ahora más bien es decir lo que está diciendo Elliot Abrams en secreto, ¿no? Aunque salga por casualidad. Creo que lo responsable es decir, sí, tenemos a la opción militar sobre la mesa, sí, pero es la última opción. Y la declaración en Bogotá, después de la operación, ¿cómo se llama?, humanitaria, creo que también fue la responsable, ¿no? Yo al menos sí soy lo suficientemente viejo, ¿no?, para acordarme de que algunas de las intervenciones militares en América Latina, si no la mayoría, no fueron exitosas. Y Venezuela no es Panamá. Panamá sí fue una intervención exitosa, pero carísima. Y República Dominicana también. República Dominicana en el 65, pero que fue con la OEA, ¿no? Con la OEA. Con la OEA. Y quizás Granada. Y Venezuela no es Granada. Y entonces Venezuela es un país extraordinariamente complejo, con características, bueno, fíjate en todas las características que seguramente las vamos a analizar. Entonces yo creo que lo responsable, que estamos llegando a eso ahora, es decir, no vamos a intervenir militarmente, pero esa opción sigue estando en la mesa. Bueno, vamos a darle en el próximo bloque la palabra a Carlos Alberto Montaner y les voy a hacer otra pregunta. ¿Qué debería hacer Juan Guaidó para no perder su momentum político? Vamos a hablar de este y otros temas al regreso de comerciales aquí en Fuentes Confiables. Seguimos analizando la crisis política que aflige a Venezuela. Hablábamos antes de comerciales sobre las palabras de Elliot Abrams, que básicamente precisó esta semana en el Departamento de Estado que Estados Unidos estaba por una transición pacífica y no por una intervención militar, que no hay planes sobre ello. Pero tú querías decir algo sobre eso, Carlos Alberto. Quería decir sobre eso algo que yo creo que es muy interesante.
El gobierno de los Estados Unidos no acepta al gobierno o no acepta a Maduro como el presidente legítimo, acepta a Juan Guaidó como el presidente legítimo y acepta a la Asamblea Nacional como la única fuente de autoridad. Y el gobierno norteamericano desconoció la ruptura de relaciones diplomáticas. Entonces le dio primero 72 horas y luego aplazó hasta 30 días el periodo para que se fueran, el ultimátum para que se fueran del país. Eso quiere decir que si Estados Unidos si existe una circunstancia en la que puede desatarse un conflicto militar, es precisamente que le hagan daño al embajador, o que tomen la embajada, o que intenten hacer algo con la embajada. Pero al mismo tiempo, eso que sería un casus belli para los Estados Unidos, al mismo tiempo es un problema muy serio para Maduro, porque el embajador alemán le ha dicho exactamente lo mismo. El canciller alemán ha dicho, no, yo llamo, usted no... Yo no le reconozco autoridad a usted. Usted y llamo a consultas a mi embajador. Eso es muy interesante porque eso pone contra las cuerdas al gobierno de Maduro. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Qué van a hacer con otra fuente de autoridad en medio de la dictadura? Y yo creo que es una dictadura lo que ocurre en Venezuela. ¿Cómo puede manejar Maduro una cuestión como esa, donde no le hacen caso los diplomáticos? Y además estos son Alemania, que es la OTAN y que es la Unión Europea, y Estados Unidos. No son democracias cualquiera, sin lugar a dudas. Regresó Guaidó, se mostró con los sindicatos, se le ha visto muy activo todos los días con diferentes labores, actividades, decidió permanecer en la OEA, básicamente, y se ha hablado básicamente de una posible gira a Europa próximamente, pero uno se pregunta, hoy día cuando el gobierno de Maduro no se refiere a Guaidó, cuando hay un silencio por parte de Maduro, ¿cómo puede mantener Juan Guaidó su momentum político, Soledad? Difícil labor la que le toca, pero tienen que, por un lado, seguir motivando a la gente, me parece al pueblo, convocarlos a que salgan a las calles, a que demuestren la falta de conformidad con el régimen de Nicolás Maduro. Y por otro lado, seguir generando alianzas en el exterior. Esto es un problema de los venezolanos, que lógicamente los venezolanos tienen que encontrar una salida y ser los venezolanos los que lleven adelante, pero solos no lo van a poder hacer. Porque acá no es Guaidó contra Nicolás Maduro, nada más, o Guaidó simplemente por ser la cara de la oposición. Acá es Nicolás Maduro, si se quiere, una especie de muñeco en este momento que está poniendo la cara por Hezbollah, por el ELN, por lo que queda de las FARC, por los grupos de narcotraficantes que están operando en Venezuela, por todo este tipo de fuerzas que son gente que tiene muchísimo dinero, que tienen unas operaciones logísticas enormes, por supuesto, por Cuba, que lleva 60 años perfeccionando una logística de cómo mantenerse en el poder en una dictadura comunista. Entonces, no estamos aquí hablando de derribar a Nicolás Maduro del poder ilegítimo que está ostentando en este momento en Venezuela. Estamos hablando de una oposición que se está enfrentando a todos estos actores poderosísimos y que, por lo tanto, tiene que tener el apoyo de otros actores poderosos como son Alemania, Estados Unidos, la Unión Europea en general, los países de la región, lo que está pasando con el Grupo de Lima. Entonces creo que Guaidó tiene que tener esta dualidad de incentivar al venezolano de a pie y a su vez del seguir logrando alianzas en el exterior para tener apoyo. Paro de empleados públicos parcial, ha anunciado Juan Guaidó, ha anunciado una alianza con los sindicatos, necesita movilizaciones sociales, necesita movilizaciones de calle, pero necesita, como yo decía anteriormente, que este momentum político se extienda. Profesor Gamarra, usted que es experto en esto, ¿cómo se logra? Mira, es en realidad el reto más duro que tiene porque toda movilización necesita de recursos. Los recursos para movilizar a empleados públicos los tiene el gobierno. Los recursos para movilizar a sindicatos también los tiene el gobierno.
¿De dónde saca los recursos Guaidó? Si no son recursos externos, que no sé si los tiene, no sé si vienen para ese tipo de actividades. Pero la verdad es que, y lo decía esta semana mi colega Frank Mora, ¿no?, que pedirle, y especialmente desde Miami, pedirle al pueblo, ¿no?, que salga a las calles y que ponga su pecho a las balas que van a venir, es algo que yo creo que no, como analistas es muy difícil decirlo. Es decir, lo que Guaidó necesita es tomar las calles, ¿no? Pero ¿cómo tomas las calles con los recursos escasos que tienes? ¿Cómo haces que la gente salga semana tras semana, día tras día, a enfrentarse a lo que yo creo que va a ser cada vez más, ¿no?, el gobierno, que mientras se debilita, va a demostrar esa debilidad enviando a fuerzas de choque para controlar las calles? Entonces, es muy difícil, es algo, al menos en los casos en los que yo o los he vivido o los he estudiado, ¿no?, la falta de recursos para movilización social es algo que elimina procesos, ¿no? Pero además de la falta de recursos para la movilización social, me parece, Carlos Alberto, que hay otro punto que también muchas veces se juega con la esperanza del pueblo. El pueblo que estuvo tan esperanzado de que se pudiese llegar a un fin de la crisis en el año 2014. ¿En cuántas marchas participó? Largas, extensas. El gobierno con los diálogos la enfrió y ahora parece llegarse a un punto otra vez donde se avisora un final probable, pero es muy difícil volver a reencantar a la población para que masivamente salga a las calles y obviamente se enfrente a estos colectivos violentos. O sea, es difícil mantener el momentum porque tiene que mantener también a la población lo suficientemente motivada y eso es complejo. Es muy complejo y es muy difícil, pero tienen que buscar recursos donde los haya. Quizás los recursos económicos vengan de la operación de gasolina en Estados Unidos con la empresa Citgo, con Citgo, que ya está en poder de... Quizás esa sea la solución, pero porque efectivamente, como dice el profesor Gamarra, son muy costosas estas operaciones. Pero yo creo que tiene que hacerlo y tiene que buscar y tiene que mantener la presión, aunque sea muy difícil, porque los venezolanos han demostrado reencantarse muy rápidamente. Los venezolanos han demostrado que después de que parecía que estaban apagados con el fracaso de la ayuda humanitaria que no llegó, pero se revitalizaron con la llegada de una manera tremenda, y ahora con este apagón yo creo que deben sentirse más fuertes. Al final lo trágico de todo esto, no sé si tú tienes contemplada esa posibilidad, pero al final lo que yo creo que va a ocurrir ahí es que se va a fragmentar la autoridad de una manera tal que los colectivos por una parte, el ejército por otra y el pueblo por otra, el pueblo llano por otra, lo que llaman en Venezuela, que es una palabra horrenda, el perraje, es decir, las personas de menos ingresos en Venezuela se van a lanzar a las calles y se van a lanzar a asaltar y se van a lanzar a alimentarse porque no van a poder hacer otra cosa. Y eso es muy grave porque fuerza a los militares a tomar una decisión que finalmente es lo que quiere el señor Guaidó y lo que quieren sus aliados es que se celebren unas elecciones limpias y transparentes. Y eso pudiera ocurrir si se da cuenta el sector madurista que no tiene otra opción mejor que perder el poder organizadamente y si acaso declarar una moratoria judicial para que no los persigan durante 5 o 10 años o algo así. Una suerte de justicia transicional. Tengo que marcar una pausa y por supuesto que vamos a seguir conversando sobre este y otros temas de la actualidad de esta semana. Pausa y ya regresamos aquí a Fuentes Confiables. En este vaso con capacidad para 500 mililitros hay 250 mililitros de agua.
Estados Unidos acusó al ex vicepresidente de Venezuela y actual ministro de Industria y Producción, Tarek El Aissami, de violar y evadir las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Según la acusación, El Aissami habría contratado empresas estadounidenses de transporte que poseen jets privados. Al parecer, esos servicios se pagaron mediante intermediarios que entregaban grandes cantidades de dinero en efectivo en Venezuela. El Aissami enfrenta 5 cargos, cada uno con penas máximas de 30 años, lo que equivaldría a un máximo de 150 años de prisión. Estados Unidos cree que el Aissami ha usado su posición de poder privilegiada para participar en el narcotráfico internacional. Ese es un gran tema que ha acontecido esta semana porque, de alguna manera, Estados Unidos sigue presionando diplomáticamente a Venezuela, sigue, por otra parte, revocando visas masivamente. 77 revocó la semana que termina, y también, por supuesto, que está tomando acciones individuales muy poderosas como esta, profesor Gamarra, en contra de este ex vicepresidente, ¿no? No, absolutamente. Y me parece que es justamente lo que decías tú hace un momento. O sea, este tipo de presión debe continuar. Y hay que cerrarle el cerco a este régimen. Pero el gran problema es, mira, ahí hablamos de 150 años de cárcel. ¿Qué vamos a hacer para que ese individuo deje el poder? Cuando uno tiene este tipo de amenazas, ¿no? Esta gente se va a aferrar mucho más al poder. Exactamente. Entonces, por un lado está el presidente interino Guaidó diciendo que él les va a dar cierta amnistía, etcétera, y por otro lado está esta presión, ¿no? Claro, cierta amnistía a los militares, pero por otro lado hay un punto súper interesante. Cierta amnistía a militares, pero que no hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Así es. Cosa que hace 30 años atrás, en las dictaduras de los 70, los 80, nadie se acordaba de los crímenes de lesa humanidad. Sí. Perdón si esto suena muy políticamente incorrecto, pero es cierto. Incluso me lo decía en esta misma mesa José Miguel Vivanco de Human Rights Watch. Ahora bien, ¿cuál es el incentivo que tiene, y esto siempre lo pregunto, que tiene un gobierno para dejar el poder? Imagino que una suerte de justicia transicional. ¿En qué medida esa justicia transicional no colisiona con los crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo se logra que quienes detentan el poder salgan del poder en lo que se supone o Estados Unidos quiere que sea una transición pacífica, Soledad? Insisto en lo que decía antes, para Maduro y para la cúpula de este régimen, esto es supervivencia. Ya ellos saben que es o logran quedarse o lo pierden absolutamente todo. ¿Por qué? Porque tienen, por un lado, la presión internacional de Estados Unidos, de Europa, de varios países que están dispuestos a condenarlos. La presión interna en Venezuela, que la gente que ha sufrido durante 20 años, la gente a la que se le han muerto sus hijos, sus padres, que hoy en día tiene un niño en un hospital y no puede tenerlo en una incubadora sencillamente porque no hay energía, esa gente va a querer justicia. Pero también hay una justicia que les va a llegar, entre comillas, si se puede hablar de justicia, del lado de los que los han apoyado durante 20 años y que en el momento que pierdan el poder le van a venir a reclamar, ok, yo te he dado plata, yo te he dado apoyo, ahora ¿cómo me respondes que perdiste todo pese a todo lo que yo te di? ¿Alguien puede creer acá que el ELN, que Hezbollah se va a quedar de brazos cruzados a decirle, bueno, no pasa nada, Nicolás Maduro, que hayas perdido el poder, ahora retírate tranquilo en Moscú y vive tu vida tranquila? Yo no creo que sea así y no creo que Maduro lo vea así tampoco. Por eso para él quedarse es sobrevivir. Carlos Alberto, tu visión. Yo creo que tienen lugares a donde ir. Maduro, por ejemplo, puede ir a Cuba. El Aissami puede ir a Siria, donde su primo es un personaje importante en el gabinete sirio. No es un destino muy apetecible, ¿no? No, es un destino muy apetecible, pero peor es una cárcel en el condado de Dade, como le pasó acá a Noriega. Yo no creo que haya una intervención norteamericana, salvo que se produzcan ciertas circunstancias donde precipitaría la intervención de los Estados Unidos. Pero vamos a suponer que eso no ocurre y que Estados Unidos se queda en el ámbito de la presión diplomática y de recabar la ayuda de más de 50 países que seguramente han tenido, que muchos de ellos han preguntado,
y hay el compromiso de no invadir físicamente a Venezuela. Yo creo que la Unión Europea y la señora Mogherini, que es miembro o fue miembro del Partido Comunista Italiano, yo creo que no es una persona que se estaría a favor de una intervención militar en Venezuela, pero sí estaría, porque no pueden hacer otra cosa, es decir, no pueden hacer otra cosa que condenar lo que pasa en Venezuela. Lo acabamos de ver ahora con tu compatriota, la señora Bachelet. Sí. La señora Bachelet acaba de condenar al régimen de Maduro, al mismo tiempo ha dicho que por fin lo ha hecho. Ahora, eso quiere decir que si tú quieres hacer una gran coalición frente a un gobierno, tú tienes que ponerte de acuerdo con ellos. Tú no puedes imponer todas tus condiciones. Y si una de las condiciones es que no invadan a Venezuela, bueno, pues no invaden a Venezuela. Pero ¿se irán o no se irán? Yo creo que al final se tienen que ir. Porque independientemente de que no deseen irse, de que no tengan dónde irse, sí algunos tienen dónde irse, tienen que irse a Turquía, tienen que irse a Irán, tienen que irse a Cuba, a Rusia. Yo creo que sí, los cabecillas pueden irse. Mientras tanto, hace muy bien el gobierno de Guaidó o la Asamblea Nacional en no tocar al Pollo Carvajal, al general Carvajal, que fue jefe de los servicios de inteligencia y que está, como dicen los españoles, cantando la traviata, es decir, lo está contando todo lo que sabía. Para terminar, Michelle Bachelet se ha pronunciado, pero dijo algo bastante particular. Dijo que las sanciones estaban agudizando la crisis de Venezuela. Brevemente, profe, ¿qué le parece esas declaraciones de Bachelet? Es una declaración que más o menos refleja el objetivo de las sanciones. O sea, esta es la gran paradoja de las sanciones, es que sí, por supuesto que tienen un impacto. Y que el efecto colateral de sanciones es que también afectan a la población, ¿no? No solo afectan al régimen, ¿no? Y más bien lo que estamos viendo es precisamente que estos señores se pueden proteger. Lo que hacen, la gran presión de las sanciones económicas sobre un país, eventualmente afectan paradójicamente. Pero estaría bueno distinguir también, profesor, de que sí, una cosa es la ineptitud del gobierno a la hora de manejar la economía, o sea, y otra cosa es el peso y el efecto de las sanciones. O sea, lo que no es cierto es lo que dice el gobierno, que están en esta situación gracias a las presiones. Están en esta situación porque han destruido su país en 20 años, ¿no? La presión ahora es para llegar a lo que estábamos diciendo antes. ¿Cómo obligar a un gobierno corrupto, cleptocrático, ¿no? Lleno de una secuela enorme de violaciones de derechos humanos, cómo lograr que se vayan? Y yo creo que cuando uno ve el impacto de sanciones en cualquier país en los que se han aplicado, las sanciones, primero, no funcionan en 2 o 3 días, funcionan en varios meses, varios años, y ahí es donde nosotros, especialmente la gente que está acá, fuera de Venezuela, ya no tiene la paciencia para esperar a que las sanciones tengan ese impacto. Me tengo que ir a pausa, pero quiero darle la palabra unos segundos a Sole, que nos dé su perspectiva sobre lo que está diciendo el profe. No, bueno, absolutamente de acuerdo con lo que está diciendo el profesor. Lógicamente que las sanciones en última instancia van a afectar al pueblo porque de alguna manera se está acorralando a este régimen, pero nadie puede venir a culpar ahora a los Estados Unidos de la crisis en Venezuela, una crisis que lleva 2 décadas. O sea. Y hay un dato que me gustaría agregar. Alejandro Grisanti, que es un economista que solemos entrevistar acá en CNN, decía esta semana que las exportaciones de petróleo en el mes de febrero ya no superan el 1.000.000 de barriles. 800.000, 850.000. 850.000, hay otras cifras un poquito más generosas como la de Alejandro, que estaba en algo así como 950.000, pero el hecho de que sean menos de 1.000.000 ya es impresionante y es histórico. Venezuela nunca produjo menos petróleo que en febrero pasado. En este momento Venezuela tiene barcos con petróleo dando vueltas que no tienen a dónde bajarlos. No tienen compradores.
Pero tengo que ir a una pausa y por supuesto que vamos a seguir hablando sobre este y otros temas aquí en Fuentes Confiables en tan solo 3 minutos. Seguimos analizando la actualidad acá en Fuentes Confiables. Una de las noticias que nos sorprendió a todos esta semana fue la decisión de la administración del presidente Donald Trump de aplicar el capítulo 3 de la ley Helms-Burton, que es una ley que básicamente sanciona comercialmente a Cuba. Y este capítulo 3, Carlos Alberto Montaner, se refería a la posibilidad de que ciudadanos estadounidenses demanden en corte a empresas cubanas que de alguna manera entiendo que estas empresas funcionan en propiedades que fueron confiscadas después de la revolución, ¿no? Sí, pero la particularidad es que pueden demandar los cubanos americanos que no eran ciudadanos en su momento cuando confiscaron esas empresas o sus hijos. De manera que ahí se abre una caja de Pandora enorme, tremenda. Y además de eso, es un mensaje muy claro de que no tiene ningún sentido invertir en ese país. Porque no hay seguridad jurídica. Porque no hay seguridad jurídica. Claro. Entonces, la vieja frase de no hay animal más cobarde que $1 millón, ahí se va a repetir y repetir. Y entonces se van a quedar los inversionistas al borde de la inversión, pero no van a entrar, porque no tiene ningún sentido. La situación en Cuba es muy grave desde el punto de vista económico. Y además de eso, hay una denuncia que hizo Rosa María Payá, que la llamaron unas madres cubanas, diciendo que a sus hijos los estaban llevando, o los iban a llevar, a sus hijos que están en el servicio militar obligatorio, los iban a llevar a Venezuela. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque no confían en el ejército, ni en la Guardia Nacional. Entonces, tiene sentido confiar en un grupo mercenario como serían los cubanos. Como los que hubo alguna vez en el Chile de Allende. Claro. Ahora bien, ¿qué hay detrás de esta decisión de Estados Unidos, profesor Gamarra? Obviamente que hay un tirón de orejas a Cuba por parte de Estados Unidos por el apoyo que está brindándole fuertemente a Venezuela, ¿no? Sí, mira, yo creo que es importante ver algo que está sucediendo en Washington, ¿no? Independientemente de que si uno esté de acuerdo o no de acuerdo con lo que está haciendo en términos de políticas en América Latina. Pero, en primer lugar, creo que es la primera vez en muchísimos años que hay 5 o 6 o 7 individuos que están pensando 24 horas sobre el tema latinoamericano, ¿no? Y 3 cubanos. Y 3 cubanos. Entonces, dentro de eso yo creo que, ¿no? Inclusive he oído la calificación de Marco Rubio como el secretario de Estado de facto para América Latina, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante porque la influencia que tienen en decisiones como esta es muy importante. Y esto viene más o menos con una promesa que había hecho el presidente Trump acá durante la campaña. Y todo esto, la secuela de decisiones que se están tomando, lo que han hecho, yo creo que hay 2 cosas que hemos visto. Uno, la recuperación del electorado cubano-americano para el Partido Republicano, cuando había una tendencia, ¿no? Y la otra es que también yo creo que hoy en día la gran discusión es entre los venezolanos acá, ¿dónde le van a hacer, si en Miraflores o dónde, a Marco Rubio una estatua, ¿no? Yo creo que eso es lo que estamos viendo y creo que dentro de todo esto hay cierto nivel de confort, digamos, de que se pueden tomar decisiones que antes eran muy controversiales. Es muy cierto lo que apunta el profe Gamarra, en el sentido de que es histórico de que el Departamento de Estado, dentro de sus prioridades, haya fijado a un país de América Latina como Venezuela, y por supuesto que además, a propósito de Venezuela, se está hablando solo de Nicaragua y se está hablando de Cuba. Sin lugar a dudas, hacía muchos años que directamente no se le prestaba atención, y no solamente la administración Obama, sino administraciones anteriores no le habían prestado atención a Latinoamérica. Ahora eso cambió. Me gustaría agregar solo una cosa, y soy una irrespetuosa de agregar algo a lo que dijo el profesor Gamarra sobre política, pero es que además lo que estamos viendo es tan inusual, no solo porque por primera vez en mucho tiempo se está poniendo el foco en Latinoamérica, sino que este foco que se pone en Latinoamérica es bipartidista, porque acá lo están llevando adelante el senador Rubio y el senador Bob Menéndez. Cuando vemos que prácticamente es imposible trabajar de manera bipartidista hoy por hoy en Washington, en cuanto a América Latina sí se ha logrado. Sí.
Interesante punto, Carlos Alberto, para terminar. Yo me imagino que tienen toda la razón los dos, Gamarra y Soledad, pero yo agregaría algo interesante y es el factor de imitación que puede ocurrir en Cuba con relación a lo que está sucediendo en Venezuela. Pues los cubanos están bastante cansados de una dictadura que lleva 60 años y además lo que no encuentran es la posibilidad de actuar. Pero es posible que el factor imitación exista. Por lo pronto, la seguridad del Estado está muy preocupada con ese problema y yo creo que ellos tienen una visión bastante clara de la intensidad de las protestas en Cuba. Así que pudiera ocurrir que veremos a otro país en crisis próximamente, además de la crisis económica, la crisis política. Y hablando de crisis, desgraciadamente vamos a hablar al regreso de comerciales de otra, que es la crisis que aqueja a Nicaragua. Marcamos una nueva pausa y por supuesto que les vamos a contar y vamos a analizar y debatir todo lo que está pasando en Nicaragua a propósito del comienzo de este diálogo 2.0. 27 de febrero el gobierno... Continuamos revisando la actualidad aquí en Fuentes Confiables. El pasado 27 de febrero el gobierno de Daniel Ortega y la oposición nucleada en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia volvieron a sentarse a la mesa de negociaciones. El objetivo, claro está, es tratar de resolver la crisis iniciada hace casi un año, el 18 de abril pasado, y que dejó cientos de muertos y detenidos y cuyos efectos han dejado una profunda huella en la economía de ese país. ¿Qué posibilidades reales de éxito tiene este diálogo en el que la Iglesia Católica ya anunció que no va a participar? Profesor Gamarra, usted tenía muchas ganas de hablar, me lo dijo fuera de cámara, sobre este tema. La Iglesia ha dicho no vamos a participar, no vamos a acompañar. ¿Qué significa esto, profe? Mira, hemos estado hablando tanto de Venezuela, inclusive más de Cuba, más de otros lugares, cuando tenemos una crisis tan profunda que ha cobrado más víctimas que Venezuela, una crisis que no termina, un país que está afectando no solo lo que pasa en Nicaragua, pero está afectando los flujos comerciales en toda Centroamérica, está afectando lo que pasa en Costa Rica, está afectando lo que pasa norte en El Salvador, en Guatemala. Es decir, todo Centroamérica hoy tiene una especie de nudo al medio que está... por ejemplo, el tema de RD-CAFTA, que era uno de los únicos acuerdos de libre comercio que verdaderamente estaba funcionando, que hoy tiene paralizada Centroamérica gracias a lo que está sucediendo en Nicaragua. Y por otra parte, pues, si bien han habido declaraciones, sendas declaraciones sobre Nicaragua, pues no hemos llegado a tener, y deberíamos llegar a tener, el grado de atención que se le está dando a otros países. Y uno de los puntos más sensibles, Sole, es que la oposición pide aquí y ahora la liberación de los llamados presos políticos, un punto sumamente sensible. Bueno, lógicamente en toda negociación va a haber pedidos y este es un punto sumamente sensible porque son cientos los presos políticos del último año. La mayor parte de ellos estudiantes universitarios, o sea, no es gente que estaba en organizaciones que estaban intentando derrumbar el gobierno desde el terrorismo, no, estudiantes universitarios que salían a pedir derechos que para cualquiera pueden llegar a ser lógicos. Y el otro punto difícil acá es el tema de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque en Nicaragua especialmente hubo un ensañamiento por parte del gobierno de Daniel Ortega en contra de la Iglesia Católica. Hubo persecución a obispos, persecución a curas. Hemos entrevistado a decenas de religiosos, de curas que estaban de alguna manera trincherados en las iglesias con miedo a salir porque estaban amenazados, los habían golpeado. Entonces aquí no es simplemente un efecto simbólico el hecho de que la Iglesia Católica diga no me siento a esta mesa de negociación. La Iglesia Católica es un actor importante en esta crisis. Es muy significativo que la Iglesia haya dicho no, pero ¿se podrá llegar a una resolución, se podrá llegar a un acuerdo para el 28 de julio? Se lo vamos a preguntar al regreso de publicidad a Carlos Alberto Montaner. Bienvenido, Juan Pablo. Mesa de diálogo, Carlos. Política que aflige a Nicaragua.
¿Se puede resolver la crisis política que aflige a Nicaragua el 28 de marzo, como propone la mesa de diálogo, Carlos Alberto? Yo creo que sí. Yo creo que en general sí, es posible. A Ortega se le supone una cierta astucia, que tiene que darse cuenta que eso no llega a ninguna parte por donde va, que la crisis económica es imparable, que además estamos hablando de una persona que pactó con Alemania, pactó y puede volver a pactar. Yo creo que eso va a ocurrir. Carlos Alberto Montaner, muchas gracias por estar en el programa. Soledad Cedero, periodista de Radio Caracol, y el profesor Eduardo Gamarra de la Universidad Internacional de la Florida. Y a usted, por supuesto, muchísimas gracias por estar en sintonía de Fuentes Confiables. Hasta pronto.